El Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco de Orellana de Trujillo ha llevado a cabo un proyecto Comenius con otros centros europeos durante 2 años, de 2010 a 2012. Gracias a la realización de este tipo de iniciativas, la Unión Europea concede becas para que alumnos Comenius puedan pasar una estancia de hasta 1 año en una de las poblaciones de los institutos socios de este proyecto. En este caso, los profesores responsables del proyecto han sido José María Gallego y María Carrión Fagundo, que han dirigido todas el proyecto y todas las acciones que han llevado a que 2 alumnas del mismo centro, Elisa Mateos y Ana Iglesias, hayan podido estar durante 3 meses en Finlandia. Participado por ser miembros de Proyecto Comenius, son alumnas de Proyecto Comenius. Proyecto Comenius son las becas que desde hace años nos brinda la Comunidad Europea. Son becas de interrelación de centros educativos de diferentes países europeos, entre los que obviamente nos incluimos, y por el simple hecho de pertenecer a ese proyecto. En este caso el proyecto Carrie era exactamente el proyecto Comenius en el que el proyecto se llamaba Amazing Blue Europe, que fue desarrollado en los cursos 2010-2012, o sea, durante el curso 2010-2011 y 2011-2012. Entonces, en esos proyectos Comenius participan no solamente profesores, sino obviamente también alumnos, entre los cuales se encuentran Ana y Elisa, que son las chicas que han tenido la oportunidad de completar sus estudios durante 3 meses en un centro europeo. En este caso ha sido en la ciudad de Loviisa, Finlandia. Se trata, no podemos hablar exactamente de intercambio, sino más bien de interrelación. Ellas han estado allí conviviendo con alumnas que van a venir ahora aquí. O sea que no ha coincidido el tiempo que ellas han estado allí, los 3 meses que han estado, con alumnas suyas aquí con nosotros. Vienen ahora, entonces ellas son un poco tutoras de esas alumnas que vienen, por llamarlo de alguna manera, y bueno, procuraremos que se integren de la misma forma que ellas se integraron allí, que ahora os van a contar. Pero ¿cómo surge esa beca? Porque no siempre en todos los proyectos Comenius ha habido este tipo de interrelación entre alumnos, ¿no? No, eso mira, nos abrieron la posibilidad de que solamente por el hecho de haber estado involucradas en el proyecto Comenius como alumnas Comenius, nosotros como profesores teníamos la opción de solicitar a cualquiera de los países con los que habíamos estado trabajando que nos admitieran como alumnas suyas durante como mínimo 3 meses, porque pueden llegar incluso a optar a 1 año, a un curso escolar entero, y podíamos intentar que estudiaran esos 3 meses en cualquiera de los países con los que habíamos trabajado. Nosotros tuvimos entrevistas con ellos y les explicamos las intenciones que teníamos, la cantidad de alumnos que teníamos que querían llevar a cabo esta experiencia, y fue Finlandia la que nos pareció que podía ser mucho más adecuado para ellas, y además también les brindaba la oportunidad de conocer un país completamente distinto al nuestro, un país del norte con un clima muy distinto, con una cultura completamente distinta, una manera de trabajar en los centros educativos que no tienen nada que ver con la nuestra en España, ni siquiera en Extremadura, por supuesto. Y es solamente eso, simplemente tú eres alumna Comenius, tú puedes solicitar estudiar en cualquiera de los países con los que has trabajado. Nosotros tuvimos la suerte de que Finlandia nos abrió las puertas del instituto y las puertas de las casas de los alumnos, y bueno, la experiencia creemos que ha sido muy, muy, muy positiva. Yo creo que debemos destacar que el departamento precisamente de inglés, el nuestro, juega un papel muy importante, puesto que, claro, nosotros buscábamos un país donde las alumnas pudieran practicar, o sea, aparte de imbuirse en toda la cultura extranjera, en este caso de Finlandia, que también pudieran practicar la lengua inglesa, puesto que los países escandinavos tienen un nivel bastante alto de inglés. ¿Cómo así ha sido? Las chicas han venido con un nivel completamente diferente y muchísimo más alto del que se fueron. Bueno, una vez que se solicita, ahora entramos en ese viaje, en esa experiencia, una vez que se solicita, se concede, solamente para 2 alumnos, ¿cómo se hace esa selección? Supongo que habría más alumnos, ¿o no?
para participar en esa interrelación? Bueno, como era el primer año, la verdad es que cuando tanto Chema como yo lo comentamos en las clases, no hubo muchos voluntarios, porque es verdad que el miedo a estar tantísimo tiempo fuera de casa existe, ¿no? Pero la verdad es que sí que nosotros le hablamos de en qué consistía la experiencia. Ellos conocían alumnos de esos países porque ya durante los 2 años del proyecto hubo reuniones en varios países. Ellas han estado, Elisa concretamente estuvo en Sicilia, estos niños finlandeses habían venido a pasar aquí una semana, con lo cual ya se conocían físicamente. Entonces, algunos voluntarios hubo, pero no muchos. Lo que sí que es cierto es que el número depende de la cantidad de alumnos que el centro esté dispuesto a asumir. Y en este caso el centro de Finlandia no podía asumir, realmente nos dijo hasta 3, asumía 3 alumnos, porque recibía también a la vez alumnos de otro centro de España, que me parece que era de las Norias, de Almería. Entonces no podían asumir demasiados alumnos del Francisco Orellana porque luego tenían que convivir también con otros centros de España. Y nos concedieron los 3, pedimos 3 y nos concedieron los 3. Lo que pasa que es que una vez concedido una de las alumnas, pero en este caso era una chica, bueno, pues decidió que no seguía adelante, con lo cual se quedaron ellas. Pero depende básicamente eso, del número de alumnos que el instituto esté dispuesto a asumir. Porque ahora sí tiene que asumir el mismo número Francisco Orellana, ¿no? Los gastos, entiendo. Es que los gastos esos gastos no es el instituto el que paga absolutamente nada, porque ellas, como becarias de este proyecto, reciben de Europa una paga mensual y el instituto a la vez recibe un dinero para asumir todos los gastos que se generen de estas movilidades. O sea que realmente el instituto no pone nada de dinero, todo viene de Europa. Ni las alumnas tampoco. Tampoco. Ellas no pagan el viaje, no pagan los traslados, no pagan la estancia y además que es que incluso tienen una asignación mensual para los gastos que les surjan. Pues no sé, por ejemplo, Elisa, que vivía en medio del campo, tenía que coger autobuses y tenía que pagar. Bueno, pues lo pagó del dinero que Europa le dio, que estaba en la beca. Bueno, y una vez se concede, ¿cómo ha sido? Contadnos cómo ha sido esa experiencia, qué se ha hecho, cómo se pasan esos 3 meses en Finlandia. Me contáis las dos. Bueno, pues yo soy Elisa y mi experiencia ha sido muy positiva, muy buena, he aprendido mucho. Sobre todo a mejorar el inglés, que era lo que pretendíamos. Y bueno, la verdad que es una cultura muy diferente. Es difícil los primeros días cuando estás allí, te sientes alejado de tu país y te sientes un poco como... Es duro, sí, es duro. Entonces, claro. Pero bueno, ya una vez estando allí te acostumbras y te intentas hacer a la gente de allí, que es muy diferente, tiene una cultura totalmente diferente a la nuestra. Es complicado al principio, pero luego ya poquito a poco sí se puede ir mejorando esa convivencia. ¿Estabais las dos juntas o en sitios diferentes? ¿Os podíais ver? Nosotras, hola, yo me llamo Ana Iglesias. Vivíamos relativamente en la misma ciudad, lo que pasa es que es eso, que allí las cosas son tan diferentes. No sé si del resto de España, pero por lo menos de Trujillo, las cosas, incluso las ciudades son diferentes, porque allí una ciudad lo llaman a un montón de campos con casas perdidas en medio del monte. Bueno, no hay monte, pero por casas perdidas en medio del campo. Y entonces, relativamente sí que vivíamos en la misma ciudad, pero ella vivía a 40 kilómetros o así de mí. 46 kilómetros así. ¿Sabes? Yo vivía cerca del instituto, yo iba andando al instituto, no tenía el gasto que tenía ella de autobuses, pero eso, que vivíamos en la misma ciudad. Y convivíamos con la misma gente porque íbamos al mismo instituto y teníamos el mismo círculo de compañeros y tal, era el mismo. ¿Y cómo era? Contadnos el día a día, un día de instituto, un día de clase, ¿cómo era? Pues, bueno, al principio, como ya he dicho antes, es duro, porque te hablan allí, el idioma oficial era el finés, obvio, pero lo que hablaban era en sueco, para la parte sur en la que hemos estado nosotras, era sueco lo que se hablaba, entonces impartían las clases en sueco. Y así un poco, también los profesores se dirigían a nosotras en inglés, pero al principio era un poco extraño al no saber tanto idioma,
luego hemos aprendido mucho. El instituto es muy diferente al instituto de aquí. Por ejemplo, el horario. El horario, por ejemplo, cuéntanos, ¿a qué hora te levantabas? ¿A qué hora eran las clases? ¿Qué tipo de clases eran? Asignaturas que se Sí, impartían. bueno, pues yo me levantaba a las 5 de la mañana, porque como vivía en el campo, estaba a 2 kilómetros de la parada de mi autobús y tenía que coger el autobús para llegar, era una hora de trayecto hasta el colegio. Entonces, bueno, me levantaba relativamente temprano, y luego la hora de dormir también, pues como muy tarde a las 10, que allí también hay la diferencia horaria de una hora. Entonces, bueno, en el instituto... El desayuno, cuéntanos, ¿cómo era el desayuno? ¿Cómo era esa comida? La comida es un poco extraña, no extraña, pero comen... usan mucho la mantequilla, las patatas cocidas, no fritas, no, tienen que ser cocidas o al horno. Y bueno, a mí me han enseñado desde bien pequeña que puedo comer de todo, y entonces, quieras o no, pues sí que comes de todo, porque no te queda otra, es instinto de supervivencia, ¿no? Pero es complicado. Es complicado porque son, por ejemplo, los espaguetis, la pasta, los macarrones y los espaguetis lo hacen con ketchup en vez de con tomate. Entonces, un sabor un poco chocante, ¿no? Que dice, estoy acostumbrada al tomate frito de mi país, no me deis ketchup. ¿No tienen tomate frito? No tienen tomate frito. No lo tienen. Bueno, entonces te levantabas a las 5 de la mañana, sí. ¿El desayuno cómo era? El desayuno, pues yo era más que nada lo que yo tomaba todos los días para desayunar era yogur natural con arándanos. Tenía un bosque al lado y íbamos mi familia y yo siempre a coger arándanos al bosque para llevarlo a casa, y todos los días prácticamente teníamos que comer arándanos. Y frutas del bosque y bueno, setas también, que también hemos tenido que recoger varias setas, y bueno, eso es. Bueno, una vez en el autobús, ya una hora de trayecto. Una hora de trayecto, yo tenía una hora de trayecto, me dormía siempre en el autobús porque la diferencia horaria, ya te digo, que es increíble. Y nada, cuando llegaba ya al colegio teníamos nuestro horario, nos impartían clases, hemos tenido clases de alemán, de sueco, de cocina. Que siga diciendo Ana, que no está hablando nada. Bueno, lo primero que... Cuando llegamos allí nos dieron el horario, lo vimos el horario y nos pusimos a contar y nos quedamos un poco alucinados porque son 8 horas de clase lo que tienen. En medio, 8 horas al día. 8 horas al día. Tienen 8 horas al día de clase. Entonces, en el instituto entrábamos a las 8:30 y a las 4:10 se terminaban las clases. Entre medias, en 2 horas y 2 horas, 2 horas y 2 horas de clase, luego había comida. Tenían comedor, tenía un buen comedor bien habilitado, y no te puedo decir que con buena comida, pero es comida que se puede comer. Eso. Y luego otras 4 horas después de comer. Cuando llegamos y vimos el horario, nos pareció un horario bastante bonito, porque no es como las clases de bachillerato, como tenemos aquí, sí que se pueden decir que son las mismas, porque tienen matemáticas, lengua, bueno, sueco, inglés, biología y todas esas asignaturas que se pueden tener aquí. Pero las asignaturas de la ESO son muy diferentes, porque aquí yo no he conocido nunca jamás que en un instituto de España haya biococina. Bueno, a no ser que sea un instituto específico, pero en un instituto así normal como el que tenemos aquí, cocina, ni escucharlo. Textil, nos enseñaban a coser y a hacer bufandas y a hacer puntos y a hacer ganchillos. Porque vosotros tenéis alguna clase específica para vosotras o entrabas en No, nosotras entrábamos con alumnos de allí. Yo creo que eso ha sido lo mejor que nos han hecho, porque íbamos 6 alumnos españoles, 4 de Las Norias y 2 de Trujillo. Pero, y claro, nosotros pensábamos que al ser tanto, a lo mejor nos iban a poner en una clase nosotros solos, pero cuando llegamos y nos pusieron en clases con otros alumnos, y además de otras edades diferentes, porque Elisa tiene 18 años, yo tengo 17 años, y nosotros estábamos con alumnos a lo mejor de 12, 13, 14 años, y eso ha sido genial, porque son unos niños encantadores, no tienen nada que ver con no te voy a decir que en España seamos maleducados o que todo el mundo sea mala gente o cualquier cosa, pero es que allí son
son súper buenos. Tú ves que los miras y tienen esos ojinos y esas carinas que tienen y que son súper buenos y no levantan la voz en clase. No levantan la voz en clase, piden permiso para hablar cuando tienen que hablar. O sea, la disciplina que tienen allí, eso aquí en España... ¿Se llama disciplina o educación? Las dos cosas, yo creo. Sí, porque... Y luego la convivencia con vuestras amistades, con la familia, ¿cómo ha sido? La familia es genial. Vamos, yo no sé si he tenido suerte o ha sido mal. Bueno, yo me he sentido muy a gusto en mi familia, pero porque mi familia era una familia muy abierta. Cuando he llegado a casa y se lo he dicho a mis padres, yo he vivido como en una familia europea. No he vivido en una familia finlandesa. Porque sí que es verdad que se nota mucho lo que ha dicho antes Elisa, de que en el sur se habla sueco y tal, se nota mucho quién es finés, o sea, quién solo habla finés y quién es de Finlandia, y quién es sueco-finlandés, como lo llaman ellos, porque son personas muchísimo más abiertas, que no tienen nada que ver que sean buenas personas o malas personas, simplemente que son mucho más abiertas y tienen otra cultura totalmente diferente, viajan muchísimo. Eso es una cosa que me ha parecido genial de allí de Finlandia, que la gente viaja muchísimo, tiene muchísima cultura de toda Europa, sobre todo, conocen Europa entero y me parece que a mí me ha tocado una familia que ha viajado mucho, a pesar de... Yo tenía allí 3 hermanos, uno más mayor que yo y 2 más chicos que yo. E incluso siendo más chico, yo tengo 17 años y habré viajado a 4 países como mucho, fuera de España. Pero ellos se conocen Europa entero, teniendo el más chico que tenía 14 años, conocen Europa entero y parte de que no es Europa. Y yo creo que eso les ayuda a ser más abiertos y a entender que yo no soy de allí y que tengo otra cultura. Y, por ejemplo, ellos a lo mejor se levantaban, como lo que ha dicho antes del desayuno, ellos a lo mejor se levantan y se comen 4 tostadas por la mañana con mantequillas así fuertes, con mantequilla y con jamón de york y con un montón de leche y yogur, comen muchísimo yogur y arándanos y frutos del bosque. Y yo aquí en mi casa me levanto, me como una manzana si acaso y un vaso de colacao y ya con eso voy para toda la mañana, ¿sabes? Pero allí no, allí es como que... Y claro, cuando yo llegué allí y no comía nada por la mañana, pues ellos lo entendían. Y cuando yo llegué y a mí no me gustan las patatas al horno o cocidas, ellos también lo entendían. Intentaban pues que yo me sintiese cómoda. Y supongo que con Elisa habrá sido lo mismo, que intentan que... ¿Y lo que más ha chocado? ¿Qué puede ser? ¿Lo que más ha costado acostumbrarse en estos 3 meses? Bueno, pues creo que ha sido más que nada la convivencia con el resto de personas, porque al ser tan distinta te cuesta... Al principio te cuesta integrarte. Y el idioma era complicado porque yo, por ejemplo, yo tenía un nivel de inglés aquí en España, yo tenía un nivel relativamente alto, ponemos alto entre comillas, yo tenía buenas notas aquí en inglés y yo creía que mi inglés era bueno, pero yo llegué al avión, en cuanto me monté en el avión y a mí me hablaron en inglés, digo, yo sí lo entendía, pero yo no sabía cómo iba a reaccionar ante eso. Entonces el idioma es un poco... Luego al principio tuve que tirar de traductor, porque era complicado entenderse con la familia, pero bueno, luego ya el aprendizaje de inglés fue aumentando cada vez más y pude integrarme más bien con las personas, porque claro, el único idioma que teníamos para hablar era el inglés.